Bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más de Marketing con Sentido. Yo soy Rafael Almansa, consultor de marketing digital especializado en negocios y profesionales del bienestar y la salud, especialmente psicólogos, coach y terapeutas. Antes de nada, bueno, volver a saludaros porque hacía bastante tiempo que he estado atravesando alguna especie de sequía en el tema de las entrevistas, pero lo retomo con muchísima ilusión, me apetece mucho y además para esta ocasión yo creo que tengo un invitado va a hacer esta, vamos a decirlo así, reinauguración de marketing con sentido, pues lo va a hacer muy especial. Mira, antes de darle paso y presentarle, que ya le estás viendo en cámara, quería comentarte o darte tres razones por las que creo que la entrevista de hoy te va a aportar mucho valor. Mira, la persona que estás viendo no es psicólogo, pero te aseguro que sabe manejar muy bien la psicología en su trabajo día a día. Tampoco es estrictamente un coach, aunque tiene algo de coach, pero te aseguro también que está más que acostumbrado en conseguir llevar a los profesionales con los que trabaja a otro nivel. Y te diría que tampoco es estrictamente un profesional del marketing digital, pero también está, y yo diría que sí es un experto en utilizar estrategias tácticas muy relacionadas directamente con el marketing digital, pero en su propio desarrollo de trabajo que tienen que ver muchísimo con la atracción. Así que, como te decía, estas son tres buenas razones y te voy a dar una más. Mira, Mark trabaja con un instrumento, con una herramienta que sin duda tiene que ver, seguramente es la herramienta que más tiene que ver con las emociones, con la transmisión de emociones. Pero él mismo te lo va a decir. Mark, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, la presentación has hecho que se me ponga el vello de punta. Qué bien. Yo creo que es la primera entrevista en la que me presentan tan bien. Me alegro, me alegro. Mira, algo hemos conseguido, algo hemos aprendido. Mira, Marc, por no tener más a la gente en vela, como es costumbre en las entrevistas que hago de marketing con sentido, preséntate tú mismo. Cuéntanos quién es Marc Coel y cuál es un poco tu propósito. Sí, señor. Pues aquí al habla Marco L. Encantado de saludarles a todos ustedes. Soy vocal coach, soy cantante, compositor y, como bien decías en la presentación, pues debido a esto también hago trabajo de voiceover, es decir, de doblaje, locución, etcétera. Como bien decías en tu presentación, pues trabajo con la voz, que es el instrumento preferencial, el instrumento predilecto para transmitir emociones. Y obviamente hay que tener bastante de psicología y bastante más de marketing para vivir y poder ganarte la vida hoy en día con todas las herramientas que Internet y demás medios ponen a nuestra disposición. Está claro. Mira, me ha encantado una cosa que has dicho, Mar, pero antes, mira, quería hacer una puntualización. Seguramente quien nos esté escuchando tiene un perfil, como te decía, como psicólogo, terapeuta o coach. Se puede estar preguntando por qué Rafa le da por entrevistar de alguna, a una persona, a un profesional dedicado al tema de la música. De alguna manera lo he dicho en la introducción, pero voy a reafirmar las dos cuestiones fundamentales. La primera, porque yo soy un melómano empedernido y creo que cada vez que tengo la Qué guay. oportunidad de descubrir a una persona, a un músico con talento, joder, pues y si encima tiene la generosidad de querer conversar conmigo, me parece que es fundamental y lo voy a aprovechar. Y esto tiene que ver mucho porque creo que en la profesión que hagamos cada uno, independientemente de lo estrictamente técnico, creo que hay que intentar siempre fusionar lo que son pasiones con lo que sabemos desarrollar. Y en segundo lugar, que enlaza un poco con la primera razón que te estoy diciendo, estoy convencido que como un profesional que eres, que trabaja las emociones como coach, psicólogo, terapeuta, el aprendizaje que te puede aportar alguien como Mark en su contexto diario de trabajo, ya sea a través de sus alumnos o de su propia interpretación, creo que es fundamental. Creo que salirse muchas veces de nuestro contexto estrictamente profesional para escuchar a otros profesionales que seguramente dominan otros aspectos fundamentales a los que no prestamos tanta atención es muy importante. En enrollarme más y por entrar más en la cuestión de la entrevista, Marc, como decía al principio, como comentaba al principio, sin duda la voz es seguramente el instrumento que tenemos que transmite más emoción, incluso más que una guitarra. Tú eres un experto también guitarrista, más que, yo que sé, un instrumento de viento. No hay nada como la voz que nos permita transmitir tanta emoción. Así es, querido. La voz, al fin y al cabo, es el instrumento primigenio, básicamente, ¿no? O sea, en los albores de la humanidad,
solamente existían dos tipos de instrumentos, los percusivos, es decir, la euforia de la caza y demás hacía a los primeros Homo sapiens de alguna manera pues transmitir esa emoción a través de o bien golpes o bien alaridos, gritos, sonidos con su propia voz. Así que, por supuesto, es el instrumento transmisor de las emociones por preferencia. Pero no solo eso, sino que además te permite no solamente transmitir emociones, sino comunicarte y muchísimas más cosas, tanto buenas como malas. Claro. Por ejemplo, la voz se puede usar, bueno, es como un martillo, se puede usar para clavar un clavo o para matar a alguien. La voz en este caso tú la puedes usar para ayudar a otros seres humanos, como por ejemplo pues en mis programas y cursos lo que intento de alguna manera es llevar a las personas, a los seres humanos de un punto A a un punto B, es decir, sacarlos de su infierno y llevarlos hacia una zona deseable. Se puede utilizar para eso y también se puede utilizar para todo lo contrario, para embaucar, mentir y realizar actos quizás no muy con lo que no estemos muy de acuerdo, no ¿no? muy honestos, ¿no? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, sí. Bueno, está muy bien, está muy bien. Mira, ese componente que acabas de introducir ahora mismo es muy importante, porque mira, en el perfil específico de lo que son los profesionales del coaching o de la psicología, fíjate, hay un tema que les preocupa muchísimo en mi experiencia, es precisamente todo el uso de la comunicación que tiene con ese aspecto manipulador. Sobre esto más adelante te preguntaré algunas cosas que yo creo que hay que saber interpretar bien. Una cuestión es, oye, mira, tú cuando comunicas, luego lo hablaremos más, estás interpretando de alguna manera porque tienes que transmitir una serie de cosas, pero no hay que ponerle siempre el sesgo negativo, ¿no? Siempre existe como un freno mental muchas veces a la hora de conseguir enfatizar más los mensajes, nuestra comunicación. Digo que hay un sesgo acentuado en este sector de profesionales porque siempre creen que están rozando la manipulación, ¿no? Pero tenerlo claro que tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo, manipular o no manipular es suficiente para plantearte lo que vas a hacer. Utilizar luego técnicas de persuasión que tú conoces bien es otra cuestión diferente, pero ya ahondaremos un poquito más en eso. Mira, una de las cosas que te quería comentar, como vocal coach, me imagino que evidentemente, decir, más allá de aspectos técnicos que luego sí quiero comentar contigo porque creo que son absolutamente aplicables al mundo de la comunicación en general, ya sea en un contexto como Internet, cuando alguien está encima de un escenario dando un speech o lo que sea, creo que son fundamentales y tienes mucho de aportar. Entiendo que como vocal coach vas a trabajarás mucho la cuestión emocional con tus alumnos. ¿Es así? ¿Y qué importancia tiene para ti? Pues tiene una importancia tal, o sea, hasta el punto de que si un alumno no se encuentra bien, no se da la clase. O sea, hasta ahí llega, precisamente porque la voz es un instrumento orgánico que está dentro del cuerpo humano y está totalmente conectada con todas Las emociones. las emociones y con todo lo que está pasando interiormente. O sea, no solamente porque estés enfermo puedes dejar de dar una clase, sino porque no te... Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer por la tarde el alumno que tenía a última hora Sí. se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, mira, han ingresado a mi madre por COVID, lo siento, pero no tengo ninguna ganas de dar la clase. Obviamente es entendible, le cambio la hora porque está totalmente conectado. Claro, otro punto es, soy un artista, tengo que salir al escenario sí o sí porque tengo firmada una gira de 50 Sí. conciertos. Bueno, ahí tienes que tirar de técnica absoluta, pura y dura, y salir al escenario con dos bemoles y hacer lo que buenamente puedas. Pero si es en un ámbito como un poco más flexible, como puede ser una clase y demás, yo prefiero que el alumno esté bien, porque precisamente la voz está, bueno, es que es parte de esas emociones. No es que esté conectada, es que es parte de las emociones. Está clarísimo. Mira, Mar, otra cuestión que también tú dominas, precisamente tiene que ver con el escenario y con la actitud emocional de miedo o pánico, precisamente cuando nos referimos al pánico escénico. Pero si lo trasladamos al mundo digital, existe mucho esta sensación en muchas personas, el miedo a la exposición, ¿vale? Aunque sea en una propia entrevista grabada como es esta, que no es un directo, pero la gente tiene miedo a hacer
un directo, a grabar un vídeo, incluso a mostrarse en la fotografía. Parece que existe muchos profesionales, lo que te digo, con los que yo trabajo, cierto nivel. Hay otros profesionales que además volveremos a retomar todo el tema de eventos y de seguramente que profesionales se tendrán que poner otra vez encima de un escenario para dar una conferencia, hacer un taller, una ponencia. Y claro, este es un tema muy importante, lo que te decía, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarse, el miedo a exponerse. Tú lo has tenido que trabajar cientos de veces, me imagino, en tus propias carnes Sí, y hacia otros. ¿Alguna pues sí. recomendación, una recomendación al respecto? ¿Algún truco? ¿Algo que podamos? Pues sí, sí, sí. La verdad es que yo, mira, como dices, lo he tenido que practicar en mí mismo y en varios alumnos. En mí mismo, incluso hasta el punto bueno, de perder una final a nivel nacional de un concurso muy importante precisamente por quedarme bloqueado. Sí, 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 sí. Y a partir de ese momento, te estoy hablando hace varios años, sí. probablemente 10 o 15, y fue a partir de ese momento el que dije, bueno, pues ya sé una de las cosas que tengo que trabajar. No me había pasado hasta ese momento, no Sí. me había pasado, pero en ese momento justo en el que estaba, en el que subía las escaleras del escenario, pues era boca seca, vamos, unas sensaciones, Sí. y cuando fui a coger el micrófono, pues apenas me salía la voz, la constricción se había apoderado de mi garganta, ¿no? Y luego también en alumnos, por supuesto, yo he tenido la suerte, o al menos yo lo veo como una suerte, de preparar a varias personas para castings de televisión en programas de talentos, ya sabemos cuáles son, y sobre todo para esas primeras audiciones en las que tienen que salir, en las que son fuera de cámara, bueno, no hay tanto problema, pero cuando ya ellos saben que los van a estar grabando, que va a haber público, bueno, te estoy hablando de cuando antes de la pandemia, porque ahora obviamente es más complejo todo eso. Pues también hemos tenido que trabajar un poco el tema escénico, precisamente por eso. Claro, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, sí, te voy a trucos. decir, ¿cómo lo puedes? Mira, de las principales ideas mentales que tienes que tener en la cabeza es: la gente que te va a ver no te va a juzgar a ti. O sea, realmente, si les gusta o no les gusta lo que haces, es sencillamente una apreciación, un juicio que tienen acerca de lo que están viendo, de esa canción, de cómo la estás interpretando en ese momento, de nervios o no tantos nervios, pero realmente no tienen nada personal en contra de ti. Con lo Es- cual, esa es una idea mental. Muchas veces pensamos que nuestro producto somos nosotros y la gente va a pensar que nosotros somos de una manera o de otra manera por nuestro sí, producto, y hay que pensar que sencillamente pues una canción es una canción, una barra. Un ejemplo práctico: a un panadero no le va a dar vergüenza o no le va a entrar nada venderte una barra de pan, ¿no? El miedo de que digas, uy, qué barra de pan este tío, sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Pues en estos aspectos hay que pensar en el ejemplo del panadero. O sea, tu producto es pues tu exposición en una charla, por ejemplo, o tu canción en un escenario. Ese es tu producto, eso es lo que la gente está valorando, y eso es lo que tú al fin y al cabo tienes que tener en la cabeza al enfrentarte a un público, a una cámara o a las redes sociales o a lo que sea. Y otro truco, por ejemplo, para presentaciones online, o sí, sea, para presentaciones en directo, perdón, por ejemplo, cuando tienes que hacer pues un meeting, una exposición, una convención o algo así, hay dos tipos de cosas que me han funcionado, depende con qué tipos de personas. Una es lo típico, ¿no? Mirar a un punto a las personas por encima de los ojos, sin llegar a verle los ojos, sí. para no mantener o sea, que ellos vean que tú les estás mirando, pero no mantienes el contacto Contacto visual visual. directo a ellos, sino le miras 2 pulgadas por encima de los ojos, ¿vale? Para evitarte la intimidación La que te intimidación. puedan causar, ¿vale? Otro es, bueno, lo típico, ¿no? Imagínate los desnudos. Sí. Bueno. Y otro, sin embargo, es que es todo lo contrario, que también funciona, depende con qué personas. Y es: sal a la escena, sal al escenario
Quédate 30 segundos sin decir absolutamente nada y mirando a la gente a los ojos, recorriendo la sala o lo que sea, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Vale? Eso da sensación de empoderamiento. Cuando Absolutamente, tú eres capaz... escucha, perdona que te interrumpa, absolutamente, Sí, pero hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? sí, bueno, Porque dices, 30 segundos son 30, o sea, se hacen eternos son seguramente. 30 segundos, se hacen muy largos. Yo creo que Se sí. hacen muy largos encima de un escenario sin hacer absolutamente nada y solo observando al personal. Y además mirándoles a los ojos, es decir, intentando abarcar Sí, 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 sí. todo el público con la mirada. Si tú eres capaz de hacer eso, nada más salir a un escenario, lo demás está chupado. Dominado. Vale. Lo único es superar ese desafío, ¿no? Pero sí, sí, me parece muy potente, la verdad. Me parece muy potente. Mira, un poco vinculado con lo que estamos hablando, ¿no? De ese pánico escénico. Una de las cosas que te voy a comentar es igual, y tú lo sabes muy bien como intérprete, y yo cuando veo tus vídeos, es decir, hay una parte de actitud súper importante. En la música hay 200.000 ejemplos de gente que sabemos decir, mira, no son virtuosos, ni con un instrumento, ni con la voz, ni lo que sea. Pero estos tíos sí que saben muchas veces, bueno, estos tíos o estas mujeres sí que saben dominar lo que es la actitud. Ya sea la actitud del escenario, la actitud incluso cuando no hay un escenario, me da igual, cuando lo estás oyendo en un disco, se aprecia una actitud, no una predisposición. Existe en todo, existe en el jazz, existe en el rock, parece que en el rock está muy visto, muy asentado ese tema, pero yo en cualquier actuación lo he visto ahí, tú mismo lo has dicho. Yo he visto a gente o a músicos de jazz que les ves cómo se mueven por el escenario antes de coger el instrumento y dices, ahí va, ahí va, ¿no? Es decir, entonces, esta parte me parece que es fundamental. Te iba a decir, siempre respondiendo a puntos de autenticidad, pero la realidad es que antes lo comentábamos también. Cuando te comunicas, también en que depende del contexto, también estás interpretando. Es así, ¿verdad? Claro, claro. O sea, al fin y al cabo, un artista, un médico, un abogado, un lo que sea, son su imagen y su marca personal las 24 horas del día. Es así. Delante del público, delante de su madre, delante de cualquier persona. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienes que estar actuando las 24 horas del día? Hombre, no. Y sí. Un músico, un músico es un músico, un cantante es un cantante, un guitarrista es un guitarrista y de alguna manera lo tienen que llevar. Ahí está bueno, el tema de que hay muchos que no terminan llegando y terminan abandonando su afición o su hobby y se dedican a otras cosas, y luego hay otras personas que más tarde o más temprano pues terminan haciendo lo que ellos realmente quieren, ¿no? Y al fin y al cabo un músico, vamos a generalizarlo así, Sí. yo creo que es un poco desde que tiene uso de razón, desde siempre, ¿no? Por otros factores aprendidos, además, ¿vale? Sin embargo, yo soy partidario de la total autenticidad, o sea, la vista del público, de los fans, de la gente, es, o sea, en menos de 3 milésimas de segundo ya detecta si estás falseando. Te están Si calando. eres de verdad o Te, no. te están calando. Microgestos, Sí. actitud, o sea, nada más salir al escenario ya saben si tú eres de verdad o no eres de verdad. Yo estoy, Y mira, eso es muy potente. escucha, Mar, estoy Dime. totalmente de acuerdo contigo en ese tema. Y además, esto es algo que a mí me toca trabajar mucho. Porque fíjate, dentro de lo que es el marketing digital, lo que te digo, en la exposición que tiene que hacer la gente en presentarse, en crear una personalidad de marca potente, yo siempre digo, mira, autenticidad ante todo. Porque existe también la tendencia, desde cuando alguien inicia una carrera, vamos a decirlo así, de lo que te digo, de desarrollo de marketing digital o de marca personal, tiene muy presente a los referentes, exactamente igual que pasa en la música, y entonces creen que tienen que ser siempre eso. Y yo siempre les digo, mira, macho, si vas a hacer lo mismo que hace fulano, ¿para qué quieren la copia? Se van a quedar con el original. Es decir, sé tú mismo. Mm, Vale, pero yo sí que llevaba el tema de la interpretación una cuestión de decir, oye, eh, ¿cómo controlamos con autenticidad, ¿vale? ¿Cuál es el contexto, el tono, mil cosas que además luego quiero ir detallando contigo, pues seguro que puedes decir algo interesante, pero sí hay que interpretar en el sentido de decir, interpretar de una forma consciente no significa deja de ser tú, sino dale la intencionalidad a cada cosa que estás diciendo. Esto es importante, porque en realidad
yo creo que estás reafirmando tu mensaje, ¿no? Y eso, joder, eso, interpretación, me da igual, te digo vocal, pero tú como instrumentista en la guitarra es lo mismo, no tocas de una forma plana. Según cómo ataques la cuerda, vas a transmitir una cosa u otra, y depende del tema, le vas a dar un rollo, le vas a dar otro, ¿no? Totalmente, o sea, al fin y al cabo tienes que ser tú mismo, pero tienes que ser consciente también de que estás transmitiendo una serie de valores, ideas, conceptos, lo que sea. Y bueno, mira, decía, fíjate, una frase que decía Michael Jackson: lo único que se interpone entre la música y el público es el intérprete. Pues en este caso sería exactamente igual. Lo único que se interpone entre el mensaje y los que lo reciben es el que lo da, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Así que hay que, obviamente, encontrar la manera más satisfactoria de hacer llegar tu mensaje de la manera más clara posible y con la intención que merece, por supuesto, claro. Claro, claro. Mira, vamos a entrar ahora, como te decía, un poco más en aspectos más técnicos, vocales, que yo creo, Vamos allá. evidentemente como vocal coach los trabajas habitualmente, seguro son muchos, y que influyen en el resultado de una interpretación, pero yo lo quería llevar al contexto puramente de la comunicación, ¿vale? Sin pensar que estamos hablando de comunicación y tal. Yo voy a tocar una serie de aspectos, a lo mejor los defino mal, entiéndeme, ya estás tú para corregirme porque yo no soy músico, ¿no? Pero intentando ir a cada uno de ellos. Uno es lo que yo entiendo que es como modulación del tono, ¿vale? ¿Cómo puede influir la modulación más grave o más aguda en nuestro mensaje? Si, tú evidentemente, decir, más allá cuando estás haciendo una interpretación de una canción, depende en qué tono esté, pero también trabajas sobre ella, darle intencionalidad. Sí, totalmente. Esto lo utilizo mucho, más que en las canciones, porque realmente las canciones sí que están compuestas de determinada manera, y según también el intérprete, o incluso como tú mismo las compongas, ¿no? Sí, Y se pueden ir a un tono más grave, más agudo, bueno, dependiendo del tipo de canción. Pero sin embargo, en las locuciones, en los doblajes, a lo que también me dedico, ahí sí que lo utilizo bastante. O sea, no es, para que te des cuenta, no es lo mismo dar un mensaje al estilo hoy en clases para el, ¿vale? Con este tipo de voz, que hacerlo hoy con clases, o sea, obviamente el ritmo, la modulación, incluso los distintos tonos que seas capaz de darle a tu voz van a despertar unos sentimientos en el interlocutor u otros. Normalmente las voces más graves tienden a dar como más peso, tienden a ser como de alguna manera más más autoridad, mayor bueno, autoridad. sí, más autoritarias, sí, como ser más categóricas en ese sentido. Sí. Las voces más agudas, que quizás son como más juveniles, más intrascendentes, pero, ojo, no por eso quiere decir que no se deban utilizar en depende de qué contextos. Y luego, por supuesto, como tú hablas puramente de la modulación, si tú mantienes un ritmo plano, ¿vale? En las notas, si tú mantienes un ritmo plano en las notas de tu voz, al final no vas a, ¿vale? Al final no transmites absolutamente nada. Sin embargo, si tú estás manteniendo una modulación adecuada, probablemente te presten mucha más atención, porque estás jugando un poco con los tonos, ¿no? El modular el sonido, la voz hablada en este caso. Bueno, una de las cosas buenas que va a salir de esta entrevista, que yo desconocía más esa faceta, yo he trabajado por mi profesión, para darle a más de consultor, todo el mundo del marketing que llevo y haciendo muchísimas horas de grabación con locutores. Lo bueno que va a salir es que acabo de descubrir a otro gran locutor para cubrir. Y sí, efectivamente, a mí me ha tocado decir, yo no soy locutor, pero me toca evidentemente como creativo dirigir, me ha tocado dirigir muchas veces esto. Y yo es lo que sí te puedo Claro, decir a todos que nos estéis escuchando, que efectivamente la modulación hay un aspecto fundamental, se nota muchísimo cuando trabajas con un buen locutor o con uno malo. Es cómo trabaja la intencionalidad a través de la modulación. Otro aspecto técnico totalmente. fundamental, la dicción, ¿vale? Es difícil, ¿eh? A veces somos absolutamente inconscientes de cómo hablamos, cómo pronunciamos. Seguramente aquí puede haber pautas también muy claras y muy concretas para que apliquemos a la hora de comunicarnos. La adicción es importante, pero lo que pasa es que aquí entran en controversia un par de puntos, y es de donde tú vienes, tu acento.
Y de hecho esto también lo comentaba el otro día con un alumno. Eh, claro, un sevillano nacido, criado y en Sevilla, o sea, no ha salido de allí, o que tiene un acento cerrado, andaluz, claro, debería pronunciar correctamente todas las sílabas, todas las S, tal. Bueno, quizá no. Quizá no, porque dejaría de ser auténtico y su mensaje sería muy forzado. Yo creo que Yo, por tampoco. ejemplo, Yo creo que tampoco. claro, Pero, claro. pero decir, En lo que sí se debe forzar, obviamente, es en hacer que cada una de las sílabas, cada uno de los fonemas, cada una de las palabras que transmite, se entiendan a la perfección. Eso sí. Eso sí que lo debería hacer independientemente del tipo de acento que tengas o del que vengas. Yo, en mi caso, yo soy manchego. Y si yo tuviera que hablar contigo ahora en manchego, probablemente, probablemente sonaría diferente. exactamente, ¿Sabes a cómo estamos hablando? exactamente Pero dónde eres, Marc, sí, exactamente dónde eres. soy de Ciudad Real, de Puerto Llano. Yo soy Puerto castellano, Llano. yo soy castellano manchego, soy de Guadalajara, ¿vale? Y los de Guadalajara, Guadalajara, claro, sí. claro, Sí, Guadalajara sí, también, yo soy de Ciudad Real, estamos ahí. sí, Guadalajara también tiene su acentito, ¿vale? Parece que dicen que Sí, somos como muy cantarines a veces, ¿vale? Pero esto yo sí, creo sí. que tú lo has dicho muy bien, no hay que evitarlo. Yo creo que no hay que evitarlo. Otra cuestión es que, oye, puede haber personas, podemos a veces personas que decir, oye, yo a veces corro mucho o arrastras las palabras. Ahí Sí, seguro que puedes sí, darnos algún tip concreto para decir, oye, mira, ¿cómo sin cambiar, sin hablar de acentos, que tan de moda están, por cierto, por la publicidad, a propósito del anuncio sí. de Flores, ¿vale? Sin perder Sí, esa total. autenticidad de acento, es decir, ¿cómo podemos mejorar con un par de trucos, ayudarnos a mejorar nuestra dicción? Pues sí, mira, un truco que he utilizado varias veces es el viejo truco del lapicero. El viejo truco del lapicero. Te coges un texto cualquiera, Sí, un monólogo del Club de la Lucha o el Quijote, da igual, lo que sea, hablando de la Mancha, eh, y te colocas el lapicero aquí con la intención de pronunciar, o sea, de que se te entienda lo mejor posible aún teniendo el lapicero. Un parrafito cortito. Justo al acabar de leerlo, te quitas el lapicero y vuelves a leerlo otra vez. La mejoría es ipso facto. Este sí, ejercicio obviamente no es, sí, obviamente este ejercicio no funciona, aunque sí, o sea, funciona justo después de realizarlo, pero para que funcione con resultados permanentes hay que hacerlo varias veces. O sea, no es algo que, mira, lo he hecho una vez, ya está, pues ya estoy preparado. No. sí, 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 sí. Eso en cuanto a la adicción viene súper bien. Y Ah, luego, otro ejercicio, igual que en música, o sea, igual que en la voz cantada, la métrica de las palabras. Hay textos que tienen determinada métrica, determinado ritmo, ¿vale? Es ajá, decir, es como imaginarse un texto tac, 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 dentro de un metrónomo, con un metro. algo parecido, como en un metrónomo. Entonces, intentas que la duración de las palabras sea parecida a la de un metrónomo. Obviamente lo estoy exagerando para que se vea, ¿no? Pero va por ahí un poco. O sea, esto para el tema que comentabas de no arrastrar las palabras, porque sí que es cierto bueno, que dependiendo del sitio en el que sea, ¿no? Del que vengas, pues vas a tender a tener unos vicios vocales u otros, ¿no? Así pues, esos dos trucos funcionan bastante bien, ¿no? El coger un párrafo, un texto, y uno, para la dicción con el lapicero, y dos, imaginarte ese metrónomo imaginario e intentar que las palabras vayan un poco encuadradas dentro de ese tempo. Genial, genial. Está genial, Marc. Otro aspecto técnico que creo que lo voy a definir bien dentro de lo musical es la dinámica. Yo entiendo que en música la dinámica es con el volumen, ¿no? La potencia con la que entramos o bajamos. Cuando se toca, por ejemplo, en guitarra entiendo yo que la dinámica, lo que es una dinámica fuerte, significa que atacas muy fuerte o que suena muy fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, en estas cosas a veces me reconozco mucho, porque a veces en las entradas suelo entrar como de forma muy agresiva, ¿vale? Es como muy precipitado. Este es un aspecto también fundamental, seguro que es algo parecido también a lo que estamos hablando de la modulación, seguro que se puede controlar. Claro, total, es vital. O sea, las dinámicas en música y en la voz hablada son vitales.
Depende de lo que tú quieras transmitir, pues obviamente si vas a hacer, por ejemplo, un vídeo de ventas, por decirte algo, para impulsarlo con ads en redes sociales o lo que sea, claro, obviamente no vas a empezar. Hola, ¿cómo estás? No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Tienes que empezar con cierta energía. Tienes que captar la atención de quien te va a ver. No, espera, no pases el vídeo. O sea, de alguna manera, cuando la gente está haciendo scroll en su dispositivo móvil o en el ordenador, de alguna manera tú tienes que poder cautivarle y captar esa atención, ¿no? Otra circunstancia diferente es si estás locutando, por ejemplo, o estás narrando algún hecho, ¿vale? Que ahí sus dinámicas también pues bueno, tienen gran peso, ¿no? A la hora por ejemplo, no sé qué tipo de textos o no sé qué tipo de vídeos realizáis en los ámbitos en los que tú trabajas. Pues puede ser muy típico Pero vídeos más divulgativos, ¿no? Es decir, en el caso de un psicólogo, vamos a poner un caso por psicólogo. Un psicólogo en una red social como Instagram es muy habitual que pueda subir vídeos que hablan específicamente, vamos a decirlo así, una dolencia emocional, ansiedad, depresión, o un coach sobre un tema de objetivo, ¿no? Es algo que utiliza mucho esa divulgación. claro, ahí también hay que tener un poco en cuenta el contexto y la situación. Es decir, si, por ejemplo, un psicólogo de determinado prestigio tampoco puede empezar un vídeo hablando como si fuera un chaval de 13 años. Más que nada por su autoridad y demás. Pero la energía y esa, como tú dices, esa dinámica alta para captar esa atención en los primeros momentos del vídeo, le van a funcionar seguro, siempre desde la autenticidad y de cómo esa persona sea. Y si luego además eres capaz de... Fíjate, en los 90, se me viene a la cabeza ahora, en los 90, que ya venía de otras épocas, pero se puso muy de moda, sobre todo con las corrientes musicales grunge y demás, se puso lo que un compañero mío de Andújar le llamaba el fuertiflojo. El fuertiflojo no es otra cosa que, por ejemplo, si nos acordamos de la canción Smell Like Teen Spirits de Nirvana, sí. O sea, si nos acordamos de cómo empieza la canción, empieza aquí, ¿vale? Luego, cuando viene la estrofa, baja hasta aquí. Cuando viene el estribillo, otra vez vuelve aquí. Cuando viene la estrofa, otra vez vuelve aquí, ¿vale? Están consiguiendo o conseguían de alguna manera crear una serie de emociones y de cambios emocionales con la intensidad y con la dinámica de lo que estamos hablando de esas canciones. Y esto es totalmente extrapolable a la manera de hablar. Si yo consigo captar tu atención porque le he metido mucha energía al principio, pero estoy plano durante toda la locución o durante todo el vídeo, con esa misma energía puede llegar un momento en el que la persona que está al otro lado de la pantalla se canse. Dijo, tío, qué intenso, por Dios, qué tío más intenso, ¿no? ¿Vale? Claro, ahí, bueno, una vez que ya tenemos la atención, entonces bajamos un poquito la dinámica y le contamos no sé qué, ¡pam! Y otra vez te lo llevas arriba, ¿no? Es como jugar un poco con esas emociones y con ese sentido que le quieres dar a tu discurso, más que nada para no perder lo más preciado hoy en día en las redes sociales, que es la atención. Está clarísimo. Me estaba recordando mucho lo que tú estás diciendo. También, en realidad, tiene mucho de lo que es la técnica y la estrategia narrativa puramente. Igual que cuando se escribe un guión, ¿no?, cinematográfico. Se juega igual con esas intensidades de la emoción. En comunicación, vamos a decirlo así, verbal, hacemos a través de la voz, pero también cuando se escribe ocurre lo mismo. Tienes que estar manejando todo el rato variables de intensidad. Como último aspecto así técnico, era hablar sobre el tema del ritmo. De alguna manera ya lo has mencionado, ¿no? La velocidad, aparte de la dicción, ¿vale?, también es muy importante, ¿no? Lo que decir, cuando estamos acelerados, depende de qué queramos transmitir. Bueno, está clarísimo, ¿no?, que el ritmo es una cuestión fundamental, un aspecto a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo.
Muy bien, Mar. Oye, pues ya estamos prácticamente terminando. Te voy a hacer una pregunta del millón que te la plantearás y la plantearás, y se la plantearé mucho a tus alumnos y gente con la que trabajas, que es si técnica o emoción. Si tuvieras que Es súper sacrificar, curioso, es súper... imagínate que si... Es que, ¿sabes qué pasa? Déjame que me explique. Mira, Sí, ¿sabes qué sí, pasa? Que es que estoy preparando una convención online para cantantes y para amantes de la voz, sí. y estoy haciendo también entrevistas online a varios profesionales, pues como David de María, Dani de Aragón, en fin, a un montón de profesionales del mundo de la música y del mundo de la voz. Y curiosamente, acabo todos los vídeos Por eso, preguntándoles exactamente eso que me acabas de preguntar, por eso me ha hecho tanta gracia. Fíjate, yo les pregunto magia o técnica, pero viene a ser algo parecido. sí. Algo parecido a lo que tú me has preguntado. Pues Yo responde, me en tu quedo, caso. me quedo con las dos. Ya, Me quedo con las dos. te ¿Por mojas. qué? Porque mira, no, sí, me voy a mojar y mucho, fíjate. ¿Existe la magia sin técnica? Sí, existe. Hay muchas personas que a la hora de hablar, a la hora de comunicarse o a la hora de cantar son capaces de crear magia. Pero esa magia no siempre funciona. Me refiero a que, como hemos dicho al principio, las emociones están ligadas, o sea, tu voz está ligada a tu estado emocional. Y en un momento emocional o físico bajo, no vas a rendir igual si solamente echas mano de la magia, si solamente echas mano de eso que te hace lucir solo en determinados momentos. ¿Hay técnicas sin magia? La hay. Hay mucha gente que tiene una gran técnica, que sabe muy bien cómo trabajar, cómo hablar, cómo cantar, y lo lleva a cabo a la perfección, con tal perfección que se olvidan de la magia. Con lo cual, ¿qué prefiero? Yo prefiero que seas de ese tipo de personas que saben transmitir la magia, que saben hacer que alguien se evada, llevárselo a su terreno, o cualquier cosa que quieras hacer con tu voz o con tu propósito, pero que además sepa manejar esa técnica, sepa manejar esas cosas que te van a hacer que en los momentos más jodidos seas capaz de venirte arriba, echar mano de esa técnica y conseguir quizá no tan buenos resultados como tirando únicamente de la magia, pero los mejores resultados posibles. Por eso te digo que para mí una cosa con la otra van siempre de la mano. Si me tuviera que quedar con una sola, la magia. Siempre la magia. Siempre la magia. Te has mojado y has sido bastante explícito en el tema. Sí. Y luego yo creo que una de las cosas que ha quedado clara precisamente en esta entrevista es que la técnica, de hecho, te ayuda a empujar, todavía a impulsar tu magia, ¿no? Hemos tratado mucho el uso Totalmente. de la voz relacionada precisamente muy directamente con las emociones y cómo la técnica te ayuda a potenciar y a transmitir mucho mejor el tema de emociones. Marc, Sí, oye, totalmente. pues estamos llegando ya sí que sí al final. Muchísimas gracias una vez más, pero lo primero, antes de que te despidas, da referencias, por favor, a la gente para que sepa más de ti y cómo podemos conocer todo lo que compartes contenido. Pues sí, claro, claro que sí. O sea, yo estoy totalmente abierto a recibir parte de comunidad nueva siempre que lo quieran. En redes sociales, por ejemplo, en Instagram, @marcoscoel, me vais a encontrar con K y dos O's, Oye, ¿eh? Marcos Coel. En Facebook también me tenéis como Marc Coel. Marc, la verdad es que es un poco indiferente, pero me vais a encontrar en redes sociales. También subo covers a la red social, al buscador más Buenísimo, importante, buenísimo. que Tengo es que decirlo, YouTube, buenísimo. Sí, Marc Coel también, ahí lo podéis encontrar. Y además tengo un canal privado de Telegram para una comunidad mucho más allegada, donde comparto tips de canto. Esto podéis acceder a través del link de la bio de mi perfil de Instagram, donde también obviamente comparto muchos consejos de canto, de marketing musical también, puesto que trabajo con Daniel Aragón, soy uno de los tutores de sus programas y demás. Y bueno, y en cualquier
prácticamente en casi cualquier sitio o red social me vais a encontrar. Ahora acabo de hacer mis primeros pinitos en TikTok también, Ajá. porque he descubierto la potencialidad de esa red social y posiblemente en poco tiempo, hablamos de un par de años vista, desbanque a Instagram. Instagram se ha puesto con un algoritmo muy puñetero, está exponiendo muchísimo menos que hace 6 meses, te estoy hablando de en torno al 1 o al 2%, porque no olvidemos que son empresas que viven del usuario, de la publicidad que Son realiza plataformas el publicitarias. usuario. Si el usuario tiene la exposición gratis, entonces ellos dejan de ingresar, ¿no? Sin embargo, en TikTok, como que está en esa guerra. Luego, por otro lado, ya a lo mejor el tema del espionaje chino y lo que... Vale, sí, perfecto. Pero como red social, su algoritmo es un algoritmo muy abierto, o sea, te permite crecer de manera orgánica muy rápidamente. Y contrario a lo que yo creía, que era, bueno, TikTok es una red social para críos que hacen el bailecito y el tal. Pues no, hay de todo, créeme, hay de todo. Hay actores profesionales, hay de todo, o sea, hay gente exactamente igual que en Instagram o en YouTube haciendo tutoriales, lo que pasa es que, claro, tenemos la limitación del tiempo, pero bueno, es una red social tan válida como otra y tiene una capacidad de crecimiento exponencial bastante buena. Por eso yo, para los profesionales que realicen tareas de carácter divulgativo, o sea, de verdad, no tengáis, si no estáis todavía en TikTok, no me paga TikTok ni nada, pero bueno, no tengáis miedo de al menos abriros una cuenta y mirar cómo funciona. Obviamente os van a salir muchos chavales y muchas chavalas con el bailecito y el rollo, pero claro, también es como todas las cosas en esta vida, hay que saber buscar, ¿no? Está claro. Dos cosas. Primero, habéis visto que yo he dicho que Marc no era un experto en marketing, pero sí que lo es. Porque además, estos son los aspectos fundamentales. Es decir, cualquier profesional, me da el ámbito que sea, que quiere tener visibilidad y tiene que trabajar en el contexto en el que estamos, se tiene que convertir en realidad en una persona que controla bastante el tema de marketing. Fundamental. Y luego, sobre lo que decías específicamente sobre TikTok, simplemente yo lo que aconsejo es que lo miremos con perspectiva todos, ¿no? Los que nos da también cierto reparo, pero ya estamos echando el ojo y desde luego a nivel de marketing, cuando ves a súper referentes que están hablando de lo que dice Mark, es así. Y veámoslo con la misma perspectiva que podíamos ver hace años Instagram. Instagram también se veía con el mismo prejuicio que está viendo TikTok. Y una cosa es cómo empiezan las redes y en qué se convierten. Y una cosa fundamental y muy inteligente que está diciendo Mark, quien antes se hace en una red, incluso cuando está por explotar, muchas más oportunidades va a tener en el futuro. Es decir, porque va a estar mucho mejor posicionado, va a dominar muchísimo más la herramienta y va a escalar posibilidades de ventaja sobre otros. Así que nada, Marc, lo dicho, ha sido un auténtico placer. Los que nos estáis viendo, estoy seguro que estáis viendo y constatando lo que yo os he dicho al principio. Era una entrevista en la que yo ponía mucha expectativa y el resultado lo tenéis aquí claro. Muchas cosas concretas y prácticas para aplicar en vuestra profesión como coach, psicólogos o terapeutas. Marc, agradecerte, mandarte un abrazo y seguiremos muy de cerca viéndote y escuchando, que aprendemos todos mucho también viendo cómo trabajas tu marketing y tu profesión a través de las redes sociales. Que vaya muy bien. Y yo de ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo, chao, chao.